Este mensaje se llama ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Ahora es que lo entiendo. Ahora es que lo entiendo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién? Ah, ¿y ahora qué hacemos? Y así se llama. ¿Ah? Ese no es el título. Así se llama, ese es el título. Es que me acabo de dar cuenta que el Señor me puso a vivirlo. ¿Y ahora qué vas a hacer sin notas? A ver. Ay, mi amor, vívalo. ¿Y ahora qué hacemos? Amén. Esa es la razón. Cuando tú te sientas y te expones a que Dios te hable, mientras tú escribes tus notas, Dios escribe las suyas en tu corazón. Y por eso no estoy asustada. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora yo quiero que tú le digas al que tienes al lado, delante o atrás, dale la respuesta. Dale la respuesta. Hagamos que suceda lo contrario. Hagamos que suceda lo contrario. ¿Y ahora qué hacemos? Hagamos que suceda lo contrario. Ese es el título del mensaje. Está chévere. Amén. ¿Ah? Señor es bueno. Y les invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 1. Versículo 6. Al versículo 8. Y leemos tu palabra, mi rey, creyendo que tú hablas y hablarás a nuestro corazón, porque sabes cómo hacerte oír, cómo hacerte escuchar. Gracias, mi rey. Te doy gloria. Y murió José. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. O sea, como que no les afectó la muerte de José, ¿verdad? Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. 8. Entre tanto, mientras murió José y mientras el pueblo creció y aumentó y se fortaleció, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entre tanto, se levantó sobre Colombia un nuevo presidente que no conocía a José. Qué silencio, wow. Y aquí comienza nuestra historia. Y murió José. ¿Quién fue José? Porque estos 3 versículos giran en torno a este personaje. Muere José, sube un nuevo gobernante a Egipto. En el entretanto, el pueblo se multiplicó. ¿Sí? José, ¿quién era José? Vamos un momentico a Génesis, por favor. 42:6. Porque la palabra te da todas las respuestas. Y Génesis 42:6 nos dice, y José era el Señor de la tierra. Podemos haber dicho que era el hijo de Jacob. Pudimos haber dicho que era un soñador. Podemos haber dicho que era un pobrecito que fue maltratado por los hermanos, que fue un rechazado. Podemos hablar de José, que fue uno que fue calumniado por la mujer primero fue echado en una cisterna para que se muriera ya. Después fue vendido a los madianitas, que los metieron en una carreta como si fuera una bestia ya, un esclavo. Fue vendido como esclavo a Potifar el segundo en Egipto y allí es calumniado.
porque se quería acostar con la mujer del jefe. Mentira, la mujer del jefe le cayó encima. Ahora, yo tengo mi versión también. Yo creo que para que él pudiera huir y ella se quedara con la ropa de él en la mano, quizá él se la quitó primero. Estuvo en tentación. Pero este hombre se mantuvo fiel y huyó. Porque de la fornicación hay que huir, no hay otra salida. Huye de la fornicación, huye de la idolatría, huye de las pasiones juveniles y huye de la avaricia. Los 4 huye que hay en la Biblia, búsquenlo, jovencitos y adultos. Amén. Pudimos decir que José fue el pobrecito que fue calumniado y por esa calumnia terminó preso. O sea que de Guatemala salió para Guatepeor. Si vamos a verlo con esa óptica, ¿verdad? Podemos decir que fue obligado a vivir una vida que no era la vida que él quería para sí. Pero curiosamente, él fue llevado a vivir la vida que Dios había planeado para él. ¿Cómo así? ¿Que el Señor planea todo esto? Es que si el Señor no permite que los hermanos de José le hicieran esto, José nunca hubiese sido arrancado de las faldas de su papá. Y él era el hijo consentido, el favorito de papi, y el Señor necesitaba hacer de él un gobernante sobre la tierra. No uno que le solucionaban todo en la casa de papi y mami. Toda situación que tú estés viviendo de aflicción es para tu formación por el Padre de los cielos. Amén. Pero no, fíjate que la Biblia no habla así de José. Cuando dicen quién era José, dice, era el Señor de la tierra. No el rechazado, no el vendido por los hermanos, no el acusado injustamente, no el prisionero. No el no perdonador. Porque cuando los hermanos se presentaron, dice que él les habló ásperamente. Fue lo primero que él hizo, les habló ásperamente. Eso me habla a mí que tenía un resentimiento y era legítimo. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que él fue Señor de la tierra. Él vivió todo eso para aprender a ser Señor de la tierra, para aprender a ser Rey sobre esta tierra. Como tú y yo, todo lo que vivimos es un aprendizaje para que seamos señores sobre esta tierra, hermanos. Y puede estar arriba el faraón como le pongas nombre. Petro, Fico, el abuelito, como tú quieras. Ponle el nombre que quieras. Pero los señores de esta tierra, estamos nosotros llamados a ser los señores de esta tierra. Nosotros, los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? ¡Ay! Subió Pedro. ¿Y? ¿Por qué te vas a ir de la tierra si el Señor te está llamando a gobernar en ella? Si tú te vas, ¿quién va a gobernar? ¿Ah? ¿Acaso Él nos ha dado espíritu de cobardía? Te ha dado espíritu de poder. ¿Cierto? Y dominio propio. Entonces, ¿se acuerdan ese mensaje del alma loca? Dile al alma loca, cállate. Como le decía David. ¿Por qué te angustias, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera. Y más bien vamos a alabarle. Así lo dicen. Entre tanto, a mí me encanta ese entre tanto. Y resulta que ahora vamos a volver a Génesis 41, pero este faraón que subió, la Biblia nos lo describe como que no conocía a José, y lo segundo que nos dice, y dijo a su pueblo.
Entonces, es que el faraón que no conoce a José se atreve a hablar lo que ustedes van a escuchar. Le dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pero ¿quiénes eran los israelitas dentro de Egipto? Esclavos. Esclavos. Ellos se miraban a sí mismos como esclavos, pero el faraón los veía a ellos como un pueblo más fuerte y más numeroso y les tenía miedo. Y es que tú puedes cumplir con la gran comisión y con el propósito para tu vida, aunque tú te encuentres en la situación que tú quieras. Amén. Y ya nosotros no estamos en esclavitud, quiero decirte. Amén. El Señor, y el pastor lo acaba aquí de ministrar en la Santa Cena, nos hizo libres por su sangre. Sí, amén. Y hemos cantado de su poderoso nombre. Amén. Y en Isaías dice que cuando Él nos libertara, Él pondría en nosotros su nombre. Y nos daría un nuevo nombre, nombre de hijos. Ya no de lo que la gente te estaba diciendo antes que era y me decían la coja. No. Yo no soy más la coja, mi amor, aunque coge. Y para donde yo voy no existe la cojera, gloria a Dios. Amén. Y salto con un sola pierna. Sí. Entre tanto se levantó este rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, vamos a hacer algo. Seamos sabios, astutos para con este pueblo, para que no se multiplique. Pero resulta que para que tú te multipliques, primero das fruto. Génesis 1:28, bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicados. Porque es que tú no te multiplicas en la carne, tú te multiplicas en el espíritu. Entonces cuando este Señor dice: hagamos algo para que no se multiplique, está diciendo: no le permitamos dar fruto, para que no se repliquen. Porque el enemigo le tenía miedo a Israel, como Satanás te tiene miedo a ti. Amén. A los tres que dijeron. Yo me lo tengo bien clarito. Gloria a Dios. Para que no se multiplique y acontezca, cuando se multiplique, que viniendo guerra, es que el niño no quiere guerra. Él también se une a nuestros enemigos. Vamos a hacer un plan para que Vicky, para que Cristian, para que José, al dúo, para que Eliana, para que Mónica, para que Patri, para que la hermana Leila, para que Isabel Sofía, para que Ángel, para que Miguel Ángel, para que Irina, para que Carlos y Mayo. Vamos a hacer algo para que Armando y Steffi, para que Sandra y Eric, para que el hermano Richard y el pastor y la pastor. No, y el hermano Richard no se unan a nuestros enemigos, los pastores. Amén. Porque tú sí la tienes clara, ¿no? Amén. Amén. Para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Porque es que el enemigo te quiere aquí, ¿ves? Ah, sí lo estás entendiendo. Entonces urdieron un plan, él urdió un plan en 3 fases. Eso no lo tengo ahí. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Dijeron: vamos a ponerle opresión, carga, vamos a molestarlos. Y van a tener que edificar para nosotros, van a tener que trabajar al son que nosotros le toquemos. Pero el Señor nos dice luego, por ejemplo, que la mujer sabia edifique su casa. No edificamos para Faraón bodegas de almacenaje. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vienen las situaciones de opresión? Almacenamos aquí. Dejamos de edificar con sabiduría la casa espiritual, mi casa, mi familia, la casa del Señor.
el templo que soy del Espíritu Santo, y me dedico a hacer un depósito, una bodega de almacenaje del diablo. ¿Almacenaje de qué? Ponle el nombre que quieras. ¿De la ira? Pobrecito el yo. Ay, pobrecita yo, pobrecito yo. Me desprecian tanto, hablan tan mal de mí. Ay, Dios mío, yo no sé, el Señor ha dicho que en Génesis 12:2 yo voy a hacer bendición y yo voy a tener un nombre grande. A mí ni me importa quién hable mal de mí hoy. Un día se verá mi nombre grande. Y no me refiero a estar en YouTube, no me refiero a nada de eso. Sino cuando yo entre a la puerta del cielo y vayan y abran el libro de la vida y busquen mi nombre y aquí está. Entra, buena, sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todos los que han hablado de mí se van a quedar allá afuera y yo me voy para adentro. Entra en el gozo del Señor. Por eso no permito esas cargas. Y dice, pero cuanto más los oprimían, espíritu de opresión, tanto más se multiplicaba Israel y crecían. De manera que los egipcios les tenían miedo. Es que cuando tú cumples tu propósito de dar fruto en el Espíritu y de multiplicarte, tú serás una amenaza para Satanás. En lugar, pero resulta que si tú te dedicas a hacer una bodega de almacenaje del diablo, tú no vas a tener cómo fructificar. Porque o estás en las obras de la carne, Gálatas 5, o andas en el Espíritu, Gálatas 5:16, en adelante. O almacenas en tu corazón rencor, resentimiento, falta de perdón, porque te falta el discernimiento para ver que aquella persona lo que está haciendo es usada por el enemigo, o a veces por Dios, para que tú crezcas y madures. Amén. Al Señor Jesús no le decían, este echa los demonios por Belcebú. Él echaba los demonios por su Dios. Amén. Y el Señor no se puso a llorar por eso. Ay, que me dicen que yo soy una sierva de Satanás, un siervo de Satanás. No, yo soy un siervo de Dios que me ha dicho que tengo que estar firme. Amén. Porque aquí no vamos a tener hijos consentidos, pechichones, llorones, que después viene el diablo y salen corriendo. Aquí van a aprender a ser los valientes de David. Estamos en la cueva de Adulam. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios le tenían miedo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Primera parte del plan, opresión, amargura. Edifica para mí. Quiero que tu corazón sea un depósito de carga, de molestia, de rabia, de rencor, de amargura, para que no des fruto y no crezcas, para que no me hagas guerra. Y es que para guerrear tenemos que estar en el Espíritu, porque si no, en el territorio del diablo nadie le gana. Amén. Él gobierna la carne. Amén. Segunda parte del plan. Primera parte, pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Y esos comisarios de tributos, si tú lees, yo necesito avanzar, pero si tú lees el capítulo 2, te vas a dar cuenta, y 3, que eran parte del mismo pueblo. Y es que el enemigo a veces usa a los propios de tu casa, a los más conocidos, a tus pastores, para decirte algo que no te gusta. Así es. Amén. ¿Sí? Para darte el consejo que necesitas, pero que no quieres escuchar ni seguir. Amén. Para hacer ese muro de contención necesario para que no salgas escapando Amén. a donde no debes, Así es. ni tomes decisiones que no te van a convenir. ¿Sí? Amén. Y tú te cargas. ¿Por qué? Porque no ves la mano de Dios, de un instrumento usado por el Señor para tu madurez, sino que ves al diablo. Y entonces es que el pastor, es que la pastora, es que la hermanita, es que el líder, es que el marido, es que el hijo, es que la suegra, es que mi mamá, es que... No, es que tú, mi amor. Amén. Tú tienes que ser moldeado. Porque así igualito no te va a dejar el Señor. Porque cuando tú te presentes a la puerta del cielo, tú y yo, no crean que yo estoy aquí lejos de... El Señor no ha terminado con nosotros. Amén. Estamos en proceso. Amén. Cuando lleguemos a la puerta del cielo, ¿sabes quiénes entran? Los que se parezcan a Cristo. Amén. Amén. Allá viene uno. Ahí veo la sangre. Entra.
Segunda parte del plan. Primera parte del plan está en el versículo 10, 8. El rey de Egipto dijo a su pueblo, dijo. Segunda parte del plan, versículo 15, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. ¿De las qué? De las hebreas, del mismo pueblo. Cifra y Fúa. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, déjenla vivir. Pero estas parteras temieron al Señor y no hicieron como el rey les mandó. Tenemos un nuevo rey que ha subido, que no conoce a José y que va a expedir órdenes, decretos, va a presentar proyectos de leyes para que se los aprueben, decretos gubernamentales. Quiero decirte, de la puerta hacia afuera, tú sé sujeto. De la puerta de tu casa hacia adentro, si esa ley no es coherente con la voluntad de Dios, no tiene por qué cumplirse al interior de tu hogar. Amén. Porque nosotros tenemos nuestras propias leyes, decretos, mandamientos y constitución política del cielo. Amén. 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 Gloria a Dios. Estas parteras no le tuvieron miedo al rey. Y dice que no hicieron como él dijo, sino que preservaron la vida a los niños. Preservaron la vida. El rey las llamó. ¿Y por qué han hecho esto? Y ellas le dijeron, versículo 19, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Robusto, fuerte, bien alimentado. Ah, no debiluchos y pusilánimes y ay, pobrecito yo ahora, el desgraciado. Porque el enemigo viene con cargas, viene con opresión y nosotros nos creemos todo eso. Ay, pobrecito de mí que yo decía cuando estaba separada de mi esposo, la fracasada. Yo me llamaba a mí misma la fracasada. Me sentía fracasada. Pero no. Resulta que el Señor nos llama a ser más robustos que los de este mundo. Pero sabes que esa robustez tú no la quieres de la noche a la mañana. ¿Ah? Los kilos que tenemos hoy no salieron de la noche a la mañana. ¿De dónde los sacamos? ¿Durante cuánto tiempo? De comer mucho durante muchos años, ¿verdad? Bueno, también hubo un factor ahí que ayudó con la menopausia. Pero yo no engordé hasta ese momento. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces tenemos que trabajar para ser robustos espirituales. Eso no viene de la noche a la mañana. Y quiero decirles, yo no sé tú cómo te ves a ti mismo, pero este pueblo debería estar robusto. Digo debería porque no quiero entrar a decir si eres o no eres, porque no soy Dios. Pero deberías estar robusto y sentirte robusto por todo el alimento espiritual que en esta casa a ti se te ha suministrado. Amén. Somos de las pocas iglesias que en pandemia no cerró, sino que abrió más. Todos los días había alimento. Hasta tenemos en nuestro chat de Amor Matutino gente de otras iglesias que entró a ser alimentado. Cuando terminó la pandemia le dijimos, no, vaya para su casa. Porque no pondremos nosotros, no edificaremos sobre donde otra persona ha puesto fundamento. Amén. Eso dice la palabra. Amén. Entonces, toda la palabra que tú has recibido, yo sé que está en tu espíritu. Tú tienes que creerlo. Y entonces fíjate que estas mujeres no le hicieron caso al rey y obtuvieron una recompensa. Dice en el 21 de Éxodo 1 que por haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y es lo que Dios hace cuando tú decides serle obediente a Él y no a los decretos del enemigo, que te va a prosperar. Cuando los demás temen y cumplen los decretos del mundo, pero tú decides ser valiente y arrojado y yo le creo a Dios, Dios te va a prosperar y va a prosperar tu casa. Una forma de prosperidad del Señor
la obediencia. Amén. Amén. Ellas no tuvieron que trabajar nada ahí, mira. Entonces Faraón comienza con la tercera parte de su plan. Entonces, primera parte del plan, opresión, carga, molestia, amargura. Segunda parte del plan, vaya influencia a personas de tu mismo pueblo, de tu misma familia, de tu casa, otros cristianos, para que estorben el hecho de que tú des a luz el propósito al cual tú has sido llamado. Amén. Entonces viene la tercera parte del plan. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ya no es solo las parteras, ahora vamos con todas. Ordenó a todo el pueblo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda niña preserven la vida. ¿Sabes por qué? Porque el varón es el depositario de la semilla. Y este plan es el mismo plan que se está urdiendo hoy día con el movimiento LGBTIQ+. Porque es que el homosexualismo desvirtúa el género del varón. Y el homosexualismo de parte de la mujer asume un rol que no es el suyo. Porque dentro del lesbianismo también hay escalas. El que es hombre, el que es mujer, el que es... Nosotros conocemos todo eso, trabajamos con eso. Es el mismo plan. Es el mismo plan. Pero me llama la atención que este plan del enemigo, de estas tres fases, comienza con una palabra muy curiosa. El versículo 8 dijo a su pueblo. En el versículo 15 habló a las parteras. Y en el versículo 22 mandó a todo su pueblo. Todo involucra el uso de la boca. ¿Sí te das cuenta? Todo involucra el uso de la boca. Salió la orden y en este escenario nace un personaje en Éxodo 2:1 en adelante, Moisés. Nació Moisés. En tierra de esclavitud, en tiempo de esclavitud y en medio de un decreto de muerte. Nació. Porque no hay nada que el diablo pueda hacer para estorbar lo que Dios ha determinado hacer contigo, con tu casa. Amén. No hay orden de nadie. Amén. No hay decreto gubernamental. Y dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, hijo de Leví, familia de Leví. Este era un hijo con un legado sacerdotal, no era cualquier pintado en la pared. Como tú y yo no somos pintados en la pared, porque tenemos un legado sacerdotal. El Señor nos llama a nosotros en el libro de Apocalipsis reyes y sacerdotes. Promesa para toda nuestra casa. Amén. Y en medio de este decreto dice, esta mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Lo importante aquí es saber si tú consideras que lo que Dios te ha dado para ti verdaderamente es hermoso, lo estás apreciando como hermoso, porque cuando tú aprecias como hermoso tu matrimonio, tú aprecias como hermoso a tus padres, tú aprecias como hermoso a tus hijos, tú aprecias como hermoso el trabajo que tienes, los dones que tienes, el talento que tienes. Tú lo escondes de Satanás para que no te lo hurte, ni te lo dañe, ni te lo mate, ni te lo robe, ni te lo destruya. Amén. Amén. Pero cuando a ti te parece que no es valioso lo que tú tienes, que no es hermoso, tú lo descuidas. ¿O no es así? Ella lo escondió, pero llegó el tiempo que no lo pudo esconder más, 3 meses, y ese niñito chillaba duro. Entonces ella hizo algo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, lo escondió, lo guardó y lo colocó en ella. Puso al niño allí, lo puso en un carrizal a la orilla del río y decidió, hay que cumplir el decreto. Esta mujer, ¿sabes qué hizo? ¿Recuerdan que leímos en Éxodo 1 que el faraón que se levantó, el nuevo rey,
no conocía a José. Esa mujer decidió darle a conocer a Faraón que ella era un José. Como tú y yo estamos llamados a darle a conocer al Faraón que esté hoy gobernando, al que esté presidiendo, no estoy hablando de nuestro presidente, estoy hablando del mundo espiritual, que tú y yo somos un José. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Génesis, capítulo 41, cuando José es declarado gobernador sobre Egipto, Faraón dice en el versículo 37, y conocemos el contexto, Faraón tuvo un sueño y el único, entre todos los sabios y brujos y demás que habían en Egipto, el único que conoció la interpretación del sueño fue aquel prisionero en la cárcel. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué le pareció bien? Vamos a ir hacia atrás. Versículo 25. José dijo a Faraón, el sueño de Faraón es uno. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer y él le da la interpretación del sueño. Vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y además de interpretarle el sueño, José le da un consejo. En el versículo 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Prudente y sabio. Condiciones, características importantísimas en este tiempo, en el pueblo de Dios, para llegar a ser reyes sobre la tierra. Prudencia y sabiduría. Habla cuando tienes que hablar. Sabiduría. El Señor te dirá qué tienes que hacer. Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No doy un paso, no digo una palabra, no tengo un pensamiento, no tengo un actuar sin tener en cuenta que Dios está ahí, presente. Que a veces somos irrespetuosos. El asunto pareció bien a Faraón. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? José le interpretó el sueño. Le dijo, pongan un varón, en el 34 en adelante dice, ponga gobernadores, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Le dio la estrategia. ¿Y cuál fue el entendimiento que tuvo Faraón? Y aquí Faraón tipifica a Satanás. ¿Ah? ¿Cuál fue el entendimiento? Escuchen, el entendimiento fue, ¿acaso habrá otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vienen las situaciones al interior de nuestra casa. ¿Y qué es lo que los demás están viendo en nosotros? ¿Que en nosotros está el Espíritu de Dios o que somos los más desesperados del asunto? José fue la solución para Egipto, mis hermanos. Como tú y yo estamos llamados a ser la solución para nuestras casas y para nuestros familiares que no conocen al Señor. Como hijos de Dios están pidiendo prestado, porque no conocen Deuteronomio 28:12. Del versículo 1 dice que aquel que atendiere la voz de Dios, la escuchare, la obedeciere. Versículo 12, no tendrá que salir a pedir prestado. Tú le prestarás a las naciones porque el Señor te abrirá el buen tesoro del cielo sobre tu tierra en tu tiempo para derramar la lluvia que necesitas para que tenga el fruto que estás deseando y esperando y necesitando. Pero somos los primeros que hacemos cola para sacar un crédito. Y a veces el Señor actuará de esa manera, que quieras que vayas a un banco, porque hay uno en el banco que necesita escuchar de Dios. Y necesita también el banco conocer personas que tienen crédito, que saben manejar créditos y no son tramposos, que se le esconden al banco. Tú puedes no tener para pagar, pero tú tienes que tomar ese toro por los cachos. Y lo estamos hablando con conocimiento. Nos presentamos al banco y dijimos,
Estamos aquí tenemos una deuda, no tenemos empleo. ¿Qué podemos hacer? Queremos pagar. No nos escondimos. Porque nosotros somos un pueblo diferente. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. A ser un pueblo diferente. Yo te pregunto, ¿qué es lo que escucha el enemigo que sale por tu boca? Esto me lo dio el Señor ahí, estando ahí ahora. Nehemías 4:7. Nehemías 4:7. Nehemías fue el gobernador también enviado, era copero del rey de Persia, enviado luego a restaurar el muro de la ciudad de Jerusalén. Y cuando él comenzó a edificar el muro, versículo 6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, versículo 7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos los enemigos, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo habla, pero cuando tú te fortaleces y sigues trabajando, él va a arreciar más, va a venir contra ti, pero lo que tiene que escuchar de ti es lo que hizo Nehemías, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración día y noche. Oración día y noche. Entonces Judá abrió su bocota y dijo lo que no tiene que decir en el versículo 10. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron enseguida, apenas el enemigo escuchó que Judá dijo, óyeme, estaban terminando el muro, ¿sí se dieron cuenta? Estaban poniendo las puertas y este bocón viene y dice, pero es que hay débiles, es que no puedo con la carga, es que no logro sacar esto, no vamos a terminar. El enemigo enseguida se levanta y dice, nuestros enemigos dijeron, versículo 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Somos muy bocones, mis hermanos. Somos prestos para hablar del problema. Hablamos del problema por Facebook. A veces yo me entero de lo que pasa con este pueblo por lo que cuelgan en Facebook. Me da una vergüenza. Porque hablan con un despecho. Como me dan ganas a veces no mandarle, yo a veces mando adoraciones de regalo y les mando regalitos así, a veces me dan ganas de mandarles esas de carrilera con una cuchilla de esas de afeitar. ¿No te quieres matar, pues? Porque ¿cuál es la imagen que estás dándole al mundo? El cristiano, la cristiana, por Dios. Proverbios 4, 23 dice, Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero vamos a tener que hablar con el Señor una Biblia ampliada que diga, de lo que dicen tus redes habla tu corazón, ¿verdad? Las redes hablan de lo que abunda en tu corazón. Y el enemigo enseguida se levanta porque el enemigo no es omnipresente, pero tiene un séquito de demonios con los oídos bien abiertos para escuchar las voces de los que no son como José, que son varones prudentes. Tú tienes que hablar con quien tienes que hablar. Porque donde tú hables, con quien tú hables, le estás dando el derecho de opinar sobre tu vida. Amén. Cierra tu boca. Ve y habla con el Señor, que ese sí que tiene derecho para hacer todo lo que quiera en tu vida. Te compró con sangre, un precio bien alto. Entonces dice el enemigo, escucha lo que está pasando. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Porque el enemigo te quiere ciego y sordomudo. Te quiere ciego espiritual, con un oído espiritual bloqueado. Que no entiendas las cosas. Por eso es que el Señor nos tiene la promesa. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido el corazón de los hombres, son las que yo tengo para los que me aman. Y los que me aman, dice Juan 14, son los que cumplen mis mandamientos. Amén. Entonces sé prudente, sé sabio, cierra la bocota.
Es que el Señor me dijo, vamos por la calle, vamos hablando de lo que el Señor me dijo. Yo no, los que me conocen aquí de cerca saben que yo, cuando tengo que decir algo, le digo, cuando llega, yo le digo a mi esposo, cuando llegue a mi casa hablamos, recuérdame. No hablo nada en las calles, porque en las calles andan los demonios, con los oídos bien abiertos, porque como no es omnipresente, tienen que escuchar para saber qué es lo que pasa contigo. Sabiduría. Sabiduría. No podemos andar como un león. ¿Qué? En el versículo, menos mal que Nehemías era uno bien puesto, era un José. En el versículo, él vino y puso agentes estratégicamente para que les dieran ánimo a los que estaban desanimados. Dice el 14 de Nehemías 4, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dije, este sí habló lo que tenía que hablar, dijo, no teman delante de ellos y acuérdense del Señor grande y temible y peleen. Acuérdate que Él le tiene miedo ¿a qué? A la guerra. Peleen por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Ay, es que mi esposo, es que mis hijos, es que yo puedo pelear por ellos. Precisamente, tú que la tienes clara, pelea, porque ellos no la tienen clara. Ellos necesitan esos altivos de tu casa. Esos que no quieren nada con Dios. Son altivos delante de Dios. Y el Señor dice que los altivos los mira de lejos. Pero el Señor, eso no significa que el Señor no los ame. Entonces el Señor convoca a su pueblo humilde para escuchar una oración que tú hagas por ellos para que Dios los pueda beneficiar. Amén. Favorecer, mis hermanos. El Señor no los ha descartado. El Señor no los ha descartado. Ellos todavía siguen siendo parte del plan de Dios. Amén. No los descartes tú. Entonces cuando ya Nehemías dijo esto, hey, no teman, acuérdense del Señor y vamos a guerrear. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo ahora aquí escuchó otra cosa. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, discernimiento, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Sabiduría y discernimiento desbaratan el consejo de Dios. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Se tuvieron que ir. Entonces, yo te pregunto, ¿tú estás dando a conocer el José que hay en ti? Porque en un tiempo de decreto de muerte que lo que hace es infundir temor, lo que necesitamos es darle a conocer a Faraón el José que hay en nosotros. Varón de autoridad. Varón de autoridad, mis hermanas. Y les dije que Jocabed hizo lo de José, porque Jocabed no cumplió el mandato de Faraón. Sí cumplió el decreto, pero lo cumplió a su forma. Puso a su hijo ahí y entendió que el Señor le estaba pidiendo a su hijo. Lo que no entendió Jacob, Jocabed lo entendió. El Señor tuvo que arrancar a José de la casa de papi. Pero esta mujer y su esposo decidieron entregarlo en el río y dar un paso de fe. Amén. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Lo que jamás se nos ocurre a nosotros. Metió a Moisés en el propio palacio del Faraón donde salió el decreto. ¡Ay! Me río. Y a Faraón le tocó criarlo. ¿Y a quién usó? A quien menos se hubiera imaginado. A su hija. La hija lo encontró. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si el Señor gobierna a los faraones, gobierna a las hijas de faraones. ¿Y sabes qué? ¿Quién diría que la hija de Faraón fuera una mujer compasiva? Pues sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, lo encontré esta mañana. No lo había leído así. Éxodo. Y la hija de Faraón, Éxodo 2:5, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, mira, ella tenía criadas, pero quien ve al niño es ella. ¿Sabe quién es ese? El Señor. El Señor. Porque no sabemos si las criadas de la hija de Faraón eran como las parteras de las hijas de los hebreos. Hubieran más bien...
Óyeme. Y cuando abrió la arquilla y vio al niño, dijo, he aquí, y dice, he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él. ¿Quién pone compasión en la hija de Faraón? Ay, el Señor puede hacer cosas que a ti no se te ocurren, que tú no imaginas, cambiar el corazón de una persona en un momento. Amén. Se necesita fe. Amén. Entonces ella dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella no estaba confundida. Ella no lo crió porque pensara que fuera un egipcio. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, la hermana de Moisés estaba ahí. ¿Por qué? Porque Jocabet fue sabia y tomó prevención. No solo lo puso en la arquilla, la calafateó para que el agua no entrara, sino que también le dijo a su hermana, versículo 4, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y esta hermana hoy tipifica la presencia del Espíritu Santo, que está donde tus ojos no llegan a cuidar a los tuyos. Amén. Pero está. Entonces aquel que se fue donde no se tenía que ir, mándale a la hermanita de Moisés, mándale el Espíritu Santo, cuídalo, Señor, estórbalo, Señor, que no funcione, Señor, que no resulte, Señor. El que entendió, el que tiene oídos para oír, que oiga, como dice el Señor. Ah. Y entonces salió la hermana de Moisés y le dijo, ¿quieres que te consiga alguien que te lo críe? Claro, esa niña, imagínate, iba a salir de crianza. Y adivina quién llamaron. Aquella mujer que se atrevió a dar ese paso de fe. Y llamaron a la mamá de Moisés y Moisés fue cuidado por su mami todo el tiempo hasta que ya tuvo que soltarlo. Porque hay momentos en que el Señor a ti te pedirá aquello que más guardas, que tienes que soltarlo para que cumpla el propósito que Dios tiene para ellos. Amén. No interrumpamos la obra del Espíritu Santo en los nuestros. Suelta a quien tienes que soltar. Y sabes que el Señor se encargará. Amén. Él los creó. Él los creó. Yo recuerdo el día que estuve en casa de mi papá y mi papá tenía una necesidad económica para pagar los servicios y yo tenía dinero en el bolso. Y mi esposo sabía que yo tenía ese dinero y él me llama y me dice, no vamos a dar esta vez. Y mi papá está agobiado. Lali, quédate quieta. Y yo, bueno, y me venían los versículos, la mujer casada se sujeta al marido. Y yo veía a mi papá que hablaba y decía, ¿yo con qué voy a pagar? Dios mío santo. Entonces en la mitad de la carne se levanta este negro que es lo que se cree. Claro, si fuera para su mamá, para sus hermanos, ahí sí, que ta. Y el espíritu acá, la mujer casada se sujeta al marido, la mujer casada. ¡Ay, Dios mío santo, qué lucha! Pero mi esposo llamó a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos al cuarto y comenzó a contarles testimonios de la provisión de Dios, de cómo Dios es proveedor. Y yo entendí en ese momento. Me quedé quieta, me bajé el pelo. Cuando salimos de allí, él oró por mi papá y mi mamá, oró que el Señor iba a proveer, nos vinimos para la casa. De la casa de mi mamá a nuestro apartamento fue un camino sepulcral. Silencioso. Porque yo quería decirle 3 cosas, pero yo sabía que había un plan de Dios que no lo podía echar a perder. No, llegamos a la casa y él me veía calladita, lo cual es muy raro, y entonces él fue muy prudente, no me dijo nada, porque donde me diga. La batalla entre la carne y el espíritu. Pero yo amo a un Dios que es más sabio que yo y que siempre tiene un plan mejor. Amén. Me acosté para evitar que mi boca se abriera. Me levanté muy temprano a orar, lloré y el Señor me dijo, estad quieta y ved que yo soy Dios. Me vine al día siguiente para consejería. Estando en consejería, siempre yo, el que me conoce en consejería, yo siempre bajo el volumen de mi celular, lo dejo en la cartera, nunca atiendo un celular en consejería. Ese es el protocolo. Ese día se olvidó y sonó el teléfono y cuando veo que era mi papá,
Yo enseguida le pedí permiso a mi aconsejada y le dije, por favor, déjame contestar, no sé qué pasó, no me di cuenta, pero si es mi papá algo pasa. Me metí en el baño y cuando le digo, hola papi, ¿qué pasa? Dios te bendiga. Dios, mi amor, Dios es bueno, Dios qué bueno, es maravilloso. Estaba emocionado porque tenía un testimonio. Me dijo, ¿tú te acuerdas? La semana pasada yo te comenté que me llamó tu tío y me pidió, yo lo había agobiado, yo le di un consejo. Y hoy me llamó tempranito y me dijo, óyeme José, el consejo que me diste me sirvió y me gané una platica y ahí te puse en tu cuenta una platica para lo que necesites, hermano, ¿viste? Y ahí estaba la plata de los servicios de la casa de mi papá. Pero si yo hubiese sacado la plata de mi bolso, yo iba a estorbar que mi papá tuviera su fe propia, sus propios testimonios y no los prestados de su hija o de su yerno. Gloria a Dios. Y ese día además entendí que lo de la consejería vino por mi papá. Qué lindo el Señor. Siempre te da la cerecita del postre. Yo me gocé tanto. Llegué a mi casa y le dije a mi esposo, gracias por ser tan sensible al Señor. Gloria a Dios, porque tú entendiste. Y le di gracias al Señor que me sujetó. Al enemigo hay que darle a conocer el José que hay en nosotros. Amén. José era prudente. ¿Qué está escuchando el enemigo? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué está escuchando? Termino con esto. Génesis 41. Versículo 39. Desde el 38 les dije, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y yo les animo que se lean todos los últimos capítulos de Génesis, van a darse cuenta que donde José estuvo, decía siempre, dice la Biblia, y Jehová estaba con él. Estaba en la cisterna, pero Jehová estuvo con él en la cisterna. Estuvo en la casa de Potifar, y dice que la casa de Potifar prosperó porque José estaba ahí. Y es que tu familia tiene que prosperar es por ti. Fue él que hizo prosperar la casa de Potifar. Él sí sabía quién era, quién estaba con él. Porque no se trata de lo que tú puedes o no puedes hacer, se trata de quién está contigo. Y le dijo, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. ¿Sabes qué hizo el faraón después de esto? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fue la sabiduría, fue el uso de la palabra en José lo que le hizo entender a Faraón, este es el hombre que yo necesito para que sea señor sobre la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que están viendo en tu casa? Porque a Faraón hay que darle a conocer a José. Y Faraón tipifica la carne también en los tuyos. ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Qué están viendo? ¿Que estás cumpliendo los decretos de Faraón? ¿O que tú sabes esconder a los tuyos para que no sean tocados como Jocabed escondió a Moisés? ¿Y sabes qué? José se dedicó durante estos años de abundancia a guardar el grano en bodegas. Él no guardó resentimiento, él no guardó amargura, guardó el grano que iba a servir para darle de comer a todo Egipto y a todos los pueblos de la tierra, porque él guardó tanto que alcanzó a venderle a todas las naciones y durante el tiempo de escasez Egipto se convirtió en potencia. Ay, pero es que la reforma tributaria, ¿y Dios te dará para pagar los tributos, mi amor? Es que no compro el carro porque es que no tengo para la gasolina. El que te da el carro te da para la gasolina. El que te da la casa te da para el predial. Hay gente que se vuelve un 8 cuando viene el tiempo del predial. Óyeme, dale gracias a Dios que tienes casa.
Y terminó Faraón haciendo esto. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblen rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y añadió, esto me encantó, 44, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Sin ti ninguno alzará su mano ni su pie se moverá en toda la tierra de Egipto. Y es lo que tiene que pasar en Colombia, y es lo que tiene que pasar en tu casa, y es lo que tiene que pasar donde tú vayas. Nadie podrá venir contra ti, porque es por la autoridad de Dios en ti que van a suceder las cosas. Y esto se cumplió, mis hermanos, porque José fue el que gobernó sobre Egipto. Él fue quien terminó dándole pan a sus hermanos que lo habían metido en ese lío, a los que lo rechazaron. No permitas la amargura. Un día tú los vas a tener que bendecir a ellos, y por eso el enemigo se quiere mover. Cuando el enemigo se mueve con personas que se quieren dividir de mí, yo comienzo a orar en contrario. Le digo: Señor, ¿sabes qué? Hay una bendición aquí, porque yo voy a hacer bendición para esa persona y esa persona va a ser bendición para mí. Y yo declaro arruinados los planes de Satanás que vienen con división entre nosotros. Amén. Y simplemente oro. Simplemente oro, no me acerco. El que no me quiere acercar no me acerco. Simplemente oro. Oro. Porque no lo voy a hacer en mi fuerza. El Señor hará. Amén. 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Hasta el mundo va a tener que declarar el propósito de Dios en ti. Porque José fue un preservador de vida, y Zaphnath Panea significa el preservador del mundo. Tú vas a hacer bendición no solamente para los tuyos. Tú no vas a ser el único que preserve, o sea, no vas a ser solo el que preserve la vida de los tuyos, sino de los de tu trabajo, de los vecinos, del que está en el supermercado, del qué sé yo. A veces Dios te pone a orar por alguien que está en la India. Tú no lo conoces, pero Dios te lo pone. El Señor me puso a mí a orar por un ministro que iba a ser atentado. Y yo me levanto y el hombre iba en un helicóptero y cayó. Fue una experiencia. Yo creo que ese hombre se fue con Dios. Amén. Ya son las 10:30. Faraón se quitó su anillo. Él tuvo que hacer dos cosas. Ay, qué tarde. Él gobernó, guardó alimento, y le nacieron 2 hijos, dice el versículo 50. 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés le puso por nombre porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Es que tú no puedes gobernar mientras estés atado a la casa de tu padre. No vas a poder gobernar nunca. Puedes honrarlos, pero no estás atado. No es que, no, tú ora para que el Señor se les revele. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todas las cargas, toda la opresión y la casa de mi padre. Si Abraham no sale de la casa de su padre, nunca hubiese entrado en la tierra prometida.
Y el segundo hijo Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque allí donde tú has sido afligido, allí tú eres llevado a dar fruto. A dar fruto. A dar fruto. Pero la aflicción puede venir como una carga sobre ti para impedirte dar fruto. O puede ayudarte a morir al yo. Porque el grano se siembra. Y el grano, la presión de la tierra lo abre para que salga la semilla. Cuando llegaron los 7 años, versículo 54, la gente vino. Dice, comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Puede venir el decreto que quieran. Puede venir la reforma tributaria que quieran. Pero en la casa de los Josés siempre habrá pan. Y no solo para que te lo comas, sino para que lo siembres. Porque el Señor le da pan al que come, pero le da pan al que siembra. Y el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y me da tanta alegría esto. Y dijo Faraón a los egipcios, vayan a José y hagan todo lo que José les diga. Id a José y hagan lo que José les diga, mis hermanos. Y este es el llamado que el Señor nos hace hoy. Vamos a dar a conocer al José que hay en nosotros. Varón prudente, varón sabio, que no deja de soñar aunque está en una cárcel. Que si está en una casa de Potifar se convierte, después de ser un esclavo, se convirtió en mayordomo porque Jehová estaba con él. Entra en la cárcel y se convierte en la mano derecha del carcelero porque Jehová estaba con él. Es que este hombre nadie lo mandaba. Lo gobernaba el Espíritu superior de Dios. Que había en él es el mismo que hay en ti. Amén. Pero tienes que aprender a usar tu boca. ¿Por qué? Porque los decretos del cielo se escriben en la tierra a través de tu lengua. ¿Sí lo sabías? Amén. Ponte en pie, por favor. Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua es pluma de escribiente. ¿Estás escribiendo decretos para Satanás? ¿O estás escribiendo los decretos del Dios del cielo que te quiere usar como un José sobre esta tierra para que el cielo gobierne sobre la tierra? Padre, te damos las gracias. Gracias porque eres muy bueno, Señor. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Y cuando se esperaba que el pueblo de Israel muriera por ese decreto, sucedió todo lo contrario. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hagamos que suceda lo contrario. Pero para eso tú tienes que emitir nuevos decretos del cielo y lo tienes que hacer por tu boca. Cuando tú abres tu boca, el cielo se mueve. Mateo 18:18 dice, todo lo que ates en la tierra, Él lo ata en el cielo. Lo que desates en la tierra, Él lo desata en el cielo. Y me gusta una versión que dice, lo que tú prohíbas en la tierra, el cielo lo va a prohibir. Y lo que tú permitas en la tierra, el cielo lo va a permitir. Entonces no digas, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no lo has prohibido? Porque no lo has prohibido. Eres el Señor, llamado a ser el Señor sobre la tierra. Gracias te damos, Señor. Faraón le dio un anillo a José para que con ese anillo sellara todo decreto.
Ese anillo llevaba el nombre de Faraón y nosotros tenemos un nombre que es sobre todo el nombre. Amén. Fuimos hijos pródigos, fuimos perdidos en el mundo. El Señor nos rescató y cuando el hijo pródigo volvió le puso un anillo de autoridad, de autoridad. Y ese anillo lo tenemos tú y yo. Vamos a levantarnos en esta mañana y vamos a declarar, Señor, gracias por ese hermoso nombre. Por ese hermoso nombre que declara que tú eres todopoderoso. Que el cielo gobierne sobre nuestras vidas. Amén. Recuerda que somos José. Amén. Y hubo un punto que no toqué, pero te lo voy a dejar de tarea. José perdonó. Amén. Si no hubiese perdonado, sus huesos no hubiesen salido. Sus huesos no hubiesen salido. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y deposite en sus corazones su paz. Amén, amén, amén. Vayan con el Señor.